Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, querida iglesia, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo. Si escuchan mucho ruido, es que yo estoy en el trabajo y pues nada va a impedir que yo suba videos acerca de la palabra de Dios. Solamente Dios mismo es el único que lo puede impedir. Este tema que voy a dar a continuación es un tema también que se está dando tristemente en muchas iglesias emergentes. El tema que voy a dar a continuación es con el propósito de edificar, pero principalmente de darle la gloria a Dios. No es el propósito de juzgar a nadie, ni de apuntar a alguien, simplemente es para exhortar a regresarnos a la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios y lo que expresa en su mensaje la palabra de Dios, no lo que mis pensamientos e ideas expresen. Bueno, la introducción del tema yo lo escribí, es un pensamiento, una reflexión que de mis propias palabras lo puse, pero con el sustento de la palabra de Dios que voy a dar a continuación. Dice así la introducción: a lo largo de la historia, hasta esta época actual, ha surgido una iglesia emergente que ha tergiversado el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Tergiversar significa trastornar, cambiar, alterar, modificar. Dice que de tal manera que mancha el verdadero cristianismo, siendo ese mismo movimiento emergente creador de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsas profecías y prácticas antibíblicas. Pareciendo un teatro, un show, más que una iglesia. Termina siendo una iglesia contaminada del mundo. Se creen poseedores de la verdad. Lo más triste de todo ello es que la gente está siendo masivamente engañada. Una iglesia carente del conocimiento bíblico. Pastores que antes predicaban la verdad se han desviado a las fábulas profanas. Las fábulas profanas quieren decir que son fábulas, son cuentos que carecen del sustento bíblico, y no simplemente eso, sino que nada más hablan de esos cuentos y los toman como prédicas. Es algo muy triste porque ya no se está hablando la verdad de la palabra de Dios. Ahora bien, el tema central que voy a dar a continuación es: yo declaro, yo decreto, ¿es realmente bíblico todo esto? Bueno, este tipo de pensamiento ha surgido recién, o sea, es de apenas, no es de que el apóstol Pablo lo haya hablado, no es de que siquiera en la historia se haya hablado, se haya mencionado, es recién. Personalmente, cada vez que yo lo escucho, me causa incomodidad, y es cierto, desde que yo he estado en una iglesia anterior a la que yo estoy congregando ahora, lo he escuchado y es muy incómodo porque no es bíblico siquiera. Me ha llevado a investigar en torno a todo esto. Este tema de declarar y decretar en los círculos cristianos tiene la práctica de hacerlo en cualquier tema y situación, siendo muchas veces caprichos, usando como defensa la confesión positiva que es tomada de Proverbios 18:21. Vamos a hablar más adelante acerca de Proverbios 18:21, que dice, para no caer en confusión y hablar claro conforme a la palabra de Dios. Dice que claramente es una mala interpretación, realmente es una mala interpretación que han hecho los de la iglesia emergente, los de la confesión positiva, los del evangelio de la prosperidad, etcétera. Dios realmente tiene el poder de sanar, tiene el poder de libertar, tiene el poder de restaurar y toda clase de milagros cuando se clama conforme a su voluntad. Por la fe, los creyentes alcanzan la respuesta y la misericordia de Dios. Se lo voy a comprobar ahora todo lo que le estoy diciendo con la misma palabra de Dios. Vámonos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. Le puede poner pausa al video para que vayamos más seguidito. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí lo dice muy claro, conforme a su voluntad. No que declare lo que no se haya visto para que sea como si fuese. Hay una parte que habla en esta manera, pero lo tergiversan. Lo vamos a ver más adelante. Continuamos. Entonces, ¿qué es lo que se debe pedir? Hermano Brandon, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿O qué es lo que dice la Biblia? Ok, vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo 5 al 6. Y esto dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Aquí lo dice muy claro. No habla de cosas materiales que pidamos y que se nos dará por nuestros caprichos, sino que lo principal es que le pidamos conforme a la voluntad de Dios sabiduría. ¿Para qué? ¿Para qué la sabiduría? Para comprender el mensaje del Evangelio, predicarlo, manifestarlo y hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Y esto está escrito, de hecho es bíblico pedir sabiduría, pero una cosa es pedir, otra cosa es declarar, decretar. Vamos más adelante, un poquito más adelante en su misma Biblia, en Santiago capítulo 5, versículo 16, y dice así, 16 en adelante hasta el 20. Y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe, no la declaración de fe. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué? Porque hay arrepentimiento. Es decir, por eso dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. ¿Para qué vamos a confesar nuestras ofensas? Para que seamos sanados. ¿Para qué oramos unos por otros? Para que seamos sanados. Es esto la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Dice así: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es justo si todos somos pecadores? Aquel, escúchelo bien, aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero inmolado, el cual es Jesucristo. Aquel es justificado por su preciosa sangre al arrepentirse y vivir una vida consagrada en santidad. Aquel es justo. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o sea, en la carne. Nosotros somos de la carne. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, porque esto también es voluntad de Dios que sucediera. Por eso también ya estaba escrito, estipulado, profetizado. Dice: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí no habla directamente que andemos haciendo prácticas de la metafísica, que es declarar y decretar, sino que haciendo la voluntad de Dios, siendo una persona santa, aunque con errores, porque también todos somos humanos y tenemos errores, aunque con errores, llevemos en práctica lo que dice la palabra de Dios. Y si pedimos conforme a la voluntad de Dios, y si Dios le place, pidiéndole, no declarándolo, Dios lo hace con todo el amor y con toda su misericordia manifiesta. Ahora vamos adelante, en el Antiguo Testamento, Jeremías 33:3. Ya esto ya se lo saben muchos de memoria, pero vamos a repasarlo aquí mismo. Dice la palabra así:
Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí habla que clamemos a Dios. Clamemos, no declaremos. Como quisiéndonos hacer más poderosos que Dios. Ahorita les voy a explicar más adelante todo esto. Bueno, vamos más adelante en la palabra de Dios. En el Salmo 31, versículo 22. Dice así en la palabra de Dios: decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Aquí lo confirma, clamaba. Vamos adelante en la palabra de Dios. En Salmo 34, capítulo 34, versículo 16 al 18, dice así: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Más adelante en el verso 15 mejor. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Ahora, ¿qué significa la palabra clamor? Que es muy diferente de declarar, decretar. Clamar a Dios es pedir fervientemente por su misericordia para que Él obre, si es que Él quiere hacerlo conforme a su voluntad, pero pedirlo con tanto denuedo, con tanta entrega, con fuerza. No sé cómo explicarlo porque es algo muy fuerte. Un clamor, un gemir. Eso es clamar a Dios. Si Dios quiere, lo va a hacer en su voluntad, porque Dios es perfecto y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero si Dios no lo quiere, es también porque es su voluntad. Ahora vamos más adelante en la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 28, versículo 9. Dice así en la palabra de Dios: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es decir, anteriormente había predicado acerca de los frutos. Por sus frutos los conoceréis. El que aparta sus oídos, o sea, el que se niega a hacer lo que está escrito en la palabra de Dios, y hace el pecado y hace la maldad, y hay maldad en su corazón, que no crea que su oración será escuchada, porque aquí dice su oración también es abominable. Por eso es necesario arrepentirse. Como cristianos hemos errado, hemos fallado. Es necesario que haya arrepentimiento en nuestras vidas para ser restaurados por el poder de Dios, y así nuestras oraciones podrán ser escuchadas, porque de nada sirve declarar y decretar si ni siquiera hacemos la voluntad de Dios. Ahora, lo primordial que debemos pedirle a Dios es el entendimiento para poder andar en sus caminos. De igual manera, misericordia, reconociendo que solo Dios la puede otorgar para que nos tome como hijos a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que pedirle a Dios principalmente entendimiento para comprender la palabra, el por qué debemos hacer la voluntad de Dios y cómo debemos hacer la voluntad de Dios, porque nosotros somos humanos. Esta palabra de Dios se ha de discernir en el Espíritu, no en la carne. Necesitamos al Espíritu Santo para discernirla, no para nuestros propios deleites. Si se dan cuenta, las personas que hablan mucho del declarar, decretar, solamente tienen su mirada puesta en este mundo, tales como Guillermo Maldonado, Cash Luna y semejantes a los que hacen este tipo de enseñanzas. Sí, hicieron muchas cruzadas, muchos milagros, exactamente, sí, pero la palabra de Dios que dice que habrán falsos profetas, falsos maestros, que harán inclusive milagros y prodigios para que mucho pueblo sea engañado. También está escrito. Por eso no confiemos en las personas, sino solamente en nuestro Dios. Bueno, vamos más adelante en la palabra de Dios.
en Santiago. Le voy a dar pura Biblia porque es lo único que da el fundamento. Mis palabras ni siquiera sirven. Solamente la palabra de Dios es lo único que sirve. Vámonos a Santiago, otra vez, capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice así en la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí lo dice muy claro. De nada sirve hasta pedir mal, porque nuestros deleites están como prueba de lo que estamos pidiendo. Es decir, si nosotros pedimos algo, ¿para qué razón lo estamos pidiendo? ¿Realmente es para la obra de Dios, para la voluntad de Dios, para glorificar a Dios? ¿O solamente es para mi vanidad, mis deleites, para causar envidias, para causar contiendas? Por eso la palabra de Dios en Santiago habla exhortando que estamos pidiendo mal. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué no pedimos conforme a la voluntad de Dios? Bueno, vamos adelante. En Santiago, capítulo igual del 4, ahora del versículo 13 al 15, vamos a ver qué dice. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, no la decretación ni la declaración, la oración de fe. Dice, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cómo es esto posible? Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. ¿Ya vio? La palabra de Dios se lee completa. No se toma un versículo y se saca un pretexto para salirse del contexto. Le estoy explicando para que quede muy claro. Ahora vamos a ver la historia verdadera, el cual, ¿de dónde viene esta corriente o la modita de declarar o decretar? Bueno, ya lo he investigado ligeramente, aunque me falta profundizar más, pero ahí les va. Dice, esto viene de una corriente filosófica llamada Nuevo Pensamiento. ¿Se da cuenta? Nuevo pensamiento, nuevo orden mundial, nueva generación, nuevo esto, nuevo el otro, nuevo bla bla bla, nuevo aquello, que fue inventado por Emanuel Swedenborg y desarrollada por otro llamado Phineas Kimby. Ambos negaban el evangelio, o sea, eran personas no creyentes, eran personas que niegan la existencia del evangelio. Ellos enseñaban que la mente podía dictar la realidad, porque según ellos, todo nuestro mundo es una extensión de la mente, digno del pensamiento de la metafísica. Con el tiempo, se popularizó esta idea y hoy en día hasta en las iglesias se enseña, principalmente en las que se predican el pensamiento de la prosperidad, es decir, el evangelio de la prosperidad, que tampoco es bíblico. La fe en declarar es una fe errada, ya que no está puesta en Dios. Es una fe que ni siquiera está puesta en Dios, sino en mi pensamiento y lo que yo digo. Declarar no es una oración, aunque sea de una buena intención, aunque yo lo haga por una buena intención, por la cual se realiza. Declarar es pretender darle órdenes a Dios, es despreciarlo, es un acto de orgullo, eso es herejía. Y mucha gente cree en eso, porque no escudriñan la escritura y son víctimas de un efecto placebo. Creen que declarar funciona porque asumen que algunas cosas buenas que pasan se deben a que las declararon.
cuando realmente no se debió a eso, sino por otras circunstancias. Se trata de un efecto psicológico. Esto de la metafísica, yo antes, cuando era mundano, no era ni siquiera cristiano, me sumergí en este tipo de pensamientos y no vienen de la palabra de Dios, déjenme decirles, sino vienen de una corriente semejante a la brujería, a la hechicería. Todo esto se está metiendo a las iglesias, todo esto por la ignorancia. Bien dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero ahora vamos a la conclusión. Ahora bien, ya después de que dije todo esto, ¿es bíblico decretar? Yo les digo una respuesta cerrada. No es bíblico. Ya lo había mencionado antes y no es bíblico. Esto no proviene de Dios ni de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué se debe de declarar? Ok, si usted quiere declarar algo, declare el evangelio. ¿Cómo lo vamos a declarar? Hablando el evangelio a las personas que no lo han escuchado. Tanto perdemos el tiempo en hablar de lo mismo, en las situaciones de decretar, cuando la gente se está perdiendo y necesita escuchar el evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. De nada nos sirve perder el tiempo declarando y decretando cuando ni siquiera edifica, sino solamente hace crecer el pensamiento de la metafísica. Por último, vámonos a los versículos finales, que son 4 pasajes bíblicos para terminar este video. Y ya casi nos vamos a la casita, ¿no es cierto? Dice, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Vámonos allá. Dice en la palabra de Dios, 2 de Corintios 4, 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué hablamos? Si leemos todo el capítulo y contexto completo, habla de el evangelio. ¿Qué creímos? ¿Usted qué creyó para que usted fuera salvo o salva? ¿Qué creyó? El evangelio. ¿Ok? Entonces, si tú creíste por el espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Por lo consiguiente, si creímos en el evangelio y ya somos salvos, nos toca hablarlo. Ya, eso es lo que significa. Bueno, vámonos más adelante en Proverbios, el polémico pasaje bíblico que se toman los que son defensores de la confesión positiva. Proverbios 18, 20 al 21. Vamos adelante en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios así. Proverbios 18, 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Lo que yo hable, de eso me llenaré. Si yo hablo contaminación y putrefacción, maledicencias, porquerías mundanas, de eso me llenaré. Se saciará del producto de sus labios. El producto de sus labios me saciaré yo. ¿Sí me explico? Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, lo que entra de la boca al hombre, o sea, el alimento, no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, esto contamina al hombre. Porque ciertamente lo que comemos se va al excusado, a la letrina, cuando hacemos del baño. Pero lo que hablamos, esto contamina al hombre. Dice en el versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Aquí no dice que el hombre tiene poder para crear realidades diferentes sobre la voluntad de Dios. Aquí habla que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Es decir, si yo le digo a alguien que es esto, es el otro, ofendiéndolo, lo voy a lastimar o inclusive se va a volver contra mí y me va a matar. Porque la lengua tiene el poder de destruir o de alentar o de animar a las personas. Dice que el que la ama comerá de sus frutos. Si nosotros amamos lo que decimos y lo que hablamos, comeremos de sus frutos. ¿Cuáles son los frutos? Los resultados. Es decir, si hablamos la palabra de Dios, comeremos de los frutos de la palabra de Dios, que son bendición. No la bendición de declarar, sino la bendición de hacer lo correcto, de tener personas que son salvas, almas nuevas para Jesucristo. Por eso lo que tenemos que hablar es el evangelio, no tonterías
Perdónenme lo que estoy diciendo, pero son tonterías que están sacando fuera de contexto. Y acá lo dice muy claro, no hay que moverle ni tergiversar a la palabra de Dios, que es santa y perfecta. Vámonos ahora en Mateo capítulo 17, verso 20, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mateo 17, 20, dice así: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Verso 21, 17, 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Acá no dice que tiene que declarar o algo. Habla de la fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y este lo haría. ¿Qué significa esto realmente? Esto realmente significa, y simplemente porque los discípulos estaban expulsando demonios en esos momentos, en esos instantes, si Dios nos manda a hacer algo conforme a su voluntad y lo hacemos dudando, no va a suceder nada porque lo estamos dudando. Mas si tuviéramos esa fe como un grano de mostaza, haciendo lo que Dios nos mandó por la voluntad de Dios, surgen cosas impresionantes, increíbles, porque son por la voluntad de Dios. Es algo que muchos no comprenden y es algo muy triste, porque la palabra de Dios habla de que todo es por y a través de la voluntad de Dios. Perdóneme si alzo la voz, es que me da celo por la palabra de Dios, pero es lo que es y es lo que dice. Este es un versículo que no lo tiene la Nueva Traducción Viviente, no lo tiene la Nueva Versión Internacional, no sé por qué, pero quisiera saberlo. Pero acá dice algo muy importante: pero este género, o sea, nosotros, no sale sino con oración y ayuno. La oración y el ayuno son las armas poderosas para debilitar esta carne. No pensemos conforme a la carne, como lo dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que tenemos que hacer. No pensar lo que está en este mundo, los tatuajes que se ponen los mundanos, no pensar, sino guardarnos para Cristo. Es un ejemplo, guardarnos para Cristo y ser pueblo de Jesucristo realmente. Por último, ya para terminar, ya casi nos vamos a la casita. Para terminar, vamos a Romanos capítulo 4, versículo 16 al 17. Dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Es por fe, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Por qué es Padre de todos nosotros? Porque nuestro Padre Jehová de los ejércitos le dio como promesa a Abraham, que él va a tener su descendencia como los granos de la arena. Es por eso que es el Padre de la fe, como lo menciona acá. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Y está escrito, me parece que esta parte está escrito en Génesis 17:5. Lo puede buscar en su Biblia más adelante. Dice: delante de Dios, a quien creyó, el cual da la vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Pero escúchelo bien, es Dios el que determina esto, no el hombre. Dice así, se lo vuelvo a repetir: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, a quien Abraham creyó, el cual da vida a los muertos, el cual Dios, no Abraham, el cual Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, porque por la palabra de Dios, por la palabra, todo fue hecho, como lo dice en Juan 1:1. El verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por él todas las cosas que son hechas. O sea, Dios determina el propósito, determina todo lo que surge en esta vida, no uno mismo. Y con esto terminamos, exhortándoles a que volvamos a las Escrituras en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que seamos un pueblo no engañado, sino un pueblo poseedor de la verdad y predicador
del Evangelio, de la salvación de Jesucristo. No poniendo nuestra mirada en esta tierra y en estas cosas de la tierra que son pasajeras, sino poniendo nuestra mirada ante el autor y consumador de la fe, el cual se llama Jesucristo. Hasta el sonido del camión lo confirma que acaba de pasar. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Espero que este mensaje les llegue a su corazón y seamos exhortados a buscar a nuestro Señor Jesucristo y hacer su voluntad solamente, porque esto se va a acabar en un abrir y cerrar de ojos. Jesucristo viene como ladrón en la noche, y en un abrir de cerrar de ojos vamos a ser arrebatados a su presencia. Dios les bendiga. Recuerden que Dios viene por una iglesia en santidad, una iglesia en consagración, que se aparta del mundo y solamente vive para Jesucristo. En el nombre de Jesús les bendigo, amigos, amados hermanos, hermanas. Amén y amén.